Buenas noches, mi nombre es Esteban Ortiz, soy estudiante de Comunicación Social de cuarto semestre de la Universidad Minuto de Dios Virtual y a Distancia. En el día de hoy vamos a tocar el tema de teorías de ciudadanía, en donde vamos a tocar temas relevantes sobre la sociedad. En este caso lo vamos a ir en tres grandes segmentos. En el primer segmento vamos a hablar sobre el tema de las redes sociales y la construcción del capital social por Paulo Forni. En nuestro segundo segmento vamos a hablar sobre las redes sociales en Colombia por Marcela Álvarez Ovalle. Y en nuestro tercer segmento vamos a hablar sobre los trazos de otra comunicación en América Latina de la Universidad del Norte, enfocándonos en la temática de la propuesta de un modelo de comunicación masiva para la construcción de ciudadanía en América Latina por Carlos Camacho. Es relevante anotar que vamos a tocar estos temas, aspectos puntuales, para darle el desarrollo a este video. Bienvenidos y mil gracias. Al hablar de redes sociales y construcción del capital social por Paulo Forni, es importante iniciar destacando que el análisis de redes sociales cuenta con una larga tradición en las ciencias sociales. No obstante, las formulaciones teóricas recientes sobre el capital social han resultado en un renovado interés por parte de cientistas sociales, diferentes organizaciones, funcionarios y agencias que están preocupadas por la superación de situaciones de pobreza y exclusión social. Pues si bien es importante iniciar este análisis, abarcando que el capital social consiste en un recurso que surge en las relaciones sociales, en donde los autores aseguran o deben de asegurar los beneficios en virtud de la pertenencia a redes o a las diferentes estructuras sociales que existen. Según diferentes teorías o definiciones que se han dado, el capital social consiste en los sentimientos de solidaridad que una persona o grupo tiene por los diferentes individuos pertenecientes al grupo, o bien sea de manera individual. El propósito del cual habla Paulo Forni es el de evaluar el impacto de la existencia de la capital social sobre la comunidad. Adicional, se quiere conocer si diferentes tipos de redes generan distintas formas de capital social, desde las diferentes perspectivas de la sociedad. Entre los objetivos de este análisis de capital social, se pretende analizar a través de qué estructuras y procesos de asociación u organizaciones comunitarias se genera capital social en contextos de exclusión en el Gran Buenos Aires. Adicional, se pretende describir las diferentes experiencias organizativas a partir de sus orígenes, objetivos, estructuras de organización y los diferentes miembros. Y también desean evaluar el impacto de la generación y acumulación de estos tipos de capital social sobre la comunidad en su conjunto. Esto lo desean para realizar comparaciones entre comunidades con diferentes niveles de asociatividad. Al hablar de metodología, en esta temática, la estrategia metodológica que utilizan es cualitativa, en donde la unidad de análisis la toman de las organizaciones comunitarias que seleccionan con anterioridad, y las redes de organizaciones que establecen a partir de ellas. Las unidades de recolección son tanto los diferentes miembros de las organizaciones comunitarias, así como los diferentes informantes claves o los mismos miembros de la comunidad. Importante resaltar que las técnicas de recolección utilizadas
son la observación del no participante. Esto con el fin de captar los posibles entrevistadores y las entrevistas que no son del todo estructuradas, las llamadas semiestructuradas. Las, las entrevistas en profundidad, las cuales permiten indagar sobre los orígenes de las organizaciones, su trayectoria, sus miembros y las redes establecidas en las mismas, en donde se hace un, un análisis profundo sobre qué es lo que compone dichas organizaciones. Cuando se habla de controversiales conceptuales, se habla que a finales del siglo XIX, una teórica, Emily Durkheim, señalaba la importancia de las relaciones sociales en la cooperación social como fuente fundamental de solidaridad social en las sociedades modernas. Es decir, el concepto de capital social había generado o ha generado en el momento un importante debate académico. Entre los autores que se enmarcan dentro de las diferentes controversias académicas o las controversias conceptuales, se puede nombrar a Coleman, Putnam o Burke, entre otros. Es importante, vamos a destacar o en qué se enfatizaron cada uno de manera muy breve. Es decir, Coleman define el capital social como una diversidad de entidades con dos elementos. Estos dos elementos tienen algo en común. Todas consisten en algún aspecto de estructuras sociales y facilitan ciertas acciones de los diferentes actores, ya se trate de persona o los diferentes actores corporativos. Eso sí, enmarcados dentro de la misma estructura. En, por su lado, Burr, la historia nos cuenta que 20 años después destaca una concepción de la relativa ausencia de lazos, en lo cual lo llama huecos estructurales, que se refiere a aquello que facilita la movilidad individual. Por otro lado, Putnam, él nos habla de que la capital social o de que el capital social consiste en rasgos de organizaciones sociales, como redes, normas y aún más confianza, que facilitan la acción y la cooperación en beneficio mutuo de la misma organización. Los autores mencionados anteriormente hasta ahora concuerdan en que el capital social es un recurso que surge de las relaciones sociales, pero difieren en que para algunos de ellos las personas individualmente se apropian de este recurso. Pues bien, de esta literatura surge también la centralidad de dos factores: la conformación de redes sociales por un lado y la existencia de relaciones basadas en la confianza y en un principio de reciprocidad mutua por otro. Las redes sociales se definen como campos sociales constituidos por relaciones entre personas, eh, para lo cual tenemos otras personas teóricas que nos mencionan de qué lado o hacia dónde apunta estos contextos. Larissa Lovnis clasifica las redes en dos tipos: en egocéntricas y esocéntricas. Al hablar de egocéntricas nos habla sobre que son las conformadas por el conjunto de relaciones centradas en un individuo determinado, constituida a partir del conjunto de individuos. Cuando nos refiere a lo esocéntrico, ella nos habla sobre que son todas las conformadas a partir de un grupo social, sea un grupo de parientes o de vecinos unidos por una relación de cooperación, lo cual es caracterizado por el intercambio de todos con todos basado en el principio de reciprocidad generalizada. Se refiere que es lo que en donde no existen personas que centralicen las funciones de intercambio.
Al hablar de dimensiones del concepto capital social, vamos a enmarcar 5 dimensiones. En una primera dimensión está la visión del área local. Esta dimensión se relaciona con el hecho de que las características contextuales repercuten en el tipo de vínculos que establecen los individuos entre sí. Es decir, las diferentes percepciones sobre el entorno físico que los rodea. A menudo se relaciona con las acciones que lleva a cabo y el tipo de proyectos organizativos que emprende. En cuanto a redes sociales, podemos ver que el capital social se define básicamente por su carácter relacional. El mismo solo puede generarse a partir de vínculos o relaciones entre agentes, sean estos individuales o colectivos. La tercera dimensión de la cual nos apoyamos es el apoyo social. Esta dimensión está fuertemente relacionada con la anterior, con la de redes sociales. Pues si bien es cierto, principalmente la dimensión del apoyo social tiene que ver con el grado de densidad de las redes sociales. Como cuarta dimensión tenemos la reciprocidad y confianza local, donde se trata sobre la conformación y el sostenimiento de redes sociales, la cual hace posible que a partir de la existencia de lazos de reciprocidad y confianza se genere una relación dialéctica que asegura la continuidad de las relaciones. Es importante destacar que la participación de los individuos en las redes sociales, o en redes sociales más bien, cada vez incrementa más la confianza generalizada, mientras que el incremento de esta confianza es lo que hace que a su vez los individuos continúen participando en dichas redes. Y por nuestra última dimensión, el compromiso cívico. Esta dimensión nos hace referencia a la relación y el grado de compromiso de los individuos con los asuntos de su comunidad. Es decir, el grado de compromiso cívico del individuo o de una comunidad en especial. Los investigadores del SIC traen a colación 3 tipos de capital social. Tenemos el capital social de unión, el capital social de vinculación y el capital social de aproximación. El capital social de unión se basa en el afecto y la preocupación por el otro. Existen relaciones donde existen relaciones socialmente estrechas, de ayuda mutua. El capital social de vinculación se basa en los sentimientos del compañerismo y la buena voluntad, donde todo es recíproco. Pueden existir entre personas de la misma condición e iguales recursos, donde ahí no importa quién tiene más o quién tiene menos. Y el capital social de aproximación se basa en los sentimientos de respeto o conciencia de la existencia del otro que puede haber entre personas que mantienen una relación asimétrica de poder e influencia. Es importante que del diferente capital social de los cuales venimos o estábamos hablando, se van enmarcando los diferentes individuos de manera individual y de manera como comunidad, como organización. Para el tema de redes sociales en Colombia, dirigido por Marcela Álvarez Ovalle, iniciamos diciendo que las redes sociales son una estrategia de comunicación para fortalecer el capital social del sector rural colombiano. Por lo mismo, es importante iniciar describiendo los diferentes contextos o los diferentes sectores de los cuales vamos a mencionar. En nuestro segundo segmento hablamos sobre las redes sociales en Colombia por Marcela Álvarez Ovalle.
en donde las redes sociales son una estrategia de comunicación para fortalecer el capital social del sector rural colombiano. Es importante iniciar describiendo los diferentes contextos. Iniciemos con el contexto del sector rural colombiano. Actualmente, las diferentes instituciones, organizaciones y los programas de desarrollo rural en general son conscientes y ven la importancia que se tiene el implementar los diferentes procesos de comunicación y asociación para todo proyecto de desarrollo rural. Las diferentes organizaciones saben o tienen claro que no existe una solución a los conflictos de los diferentes contextos políticos, sociales, económicos y culturales, sin tener en cuenta el proceso de transformación de las diferentes estructuras sociales y que no hay ningún tipo de fórmula o un sistema ya estructurado que sea eficaz sin una adecuada comunicación para trabajar. Por lo mismo es importante cuestionarnos, o como cuestiona nuestra autora, ¿quién puede negar que en la actualidad las relaciones entre el campo y la ciudad, entre el Estado y los campesinos, entre las instituciones públicas o privadas, entre las ONG y las organizaciones campesinas, se caracterizan fundamentalmente por la incomunicación? ¿Qué siente la persona cuando llega por primera vez a determinada zona campesina? Desconfianza. ¿Qué siente el citadino al entrar a una comunidad o el representante de alguna institución u organización a participar de una discusión o reunión campesina? Incomprensión. ¿Qué siente el campesino cuando viene a la ciudad a vivir o a realizar alguna gestión? Rechazo, desprecio, cuando no el odio. Otro contexto es cuando hablamos de la red país rural. Nos referimos que la red país rural es una red de organizaciones y personas naturales, las cuales están vinculadas al sector, obviamente, rural colombiano. ¿Ellos qué buscan? Buscan generar desarrollo, obviamente rural, a través de algunas pautas muy puntuales, entre las cuales tienen el de fortalecer institucionalidad. Este fortalecimiento de institucionalidad lo hacen o lo desarrollan a través de la democracia participativa. Otro eje es el de apoyar el desarrollo capital social vinculando a la población rural. Favorecer el acceso a la información. Propiciar mejores oportunidades a la población pobre, a la población de bajos recursos. Por lo mismo, actualmente la red País Rural, esta red de organizaciones, es una estrategia que pretende que el incremento de la gobernabilidad en las diferentes regiones tenga una mayor presencia de los intereses regionales en las discusiones de formulación de política. En los diferentes niveles centrales y una apuesta por la formación de capital social. Esto teniéndolo como instrumento clave para la lucha contra la pobreza en el desarrollo en el sector rural. Desde esta perspectiva, Red País Rural es el producto del trabajo de estos programas o de estas organizaciones. No solamente se ha ido convirtiendo en una apuesta común de organizaciones, en las cuales podemos mencionar las diferentes ONG, OCB, que son las asociaciones de pequeños productores y cooperativas, las universidades, los centros de investigación, en los cuales mencionamos a Corpoica, SICHI, las diferentes secretarías de agricultura, las alcaldías
sino que desde este punto comienzan a tener un apalancamiento para el trabajo en pro del desarrollo rural para algunos gremios y gobernaciones. Por, por lo que el esquema de redes sociales aplicado a los diferentes procesos de desarrollo no solo ha mostrado el potencial que tienen los diferentes niveles de la organización comunitaria, sino que han puesto en evidencia el papel transformador de la comunicación. La construcción y el análisis de redes como metodologías para el fortalecimiento organizacional. Es lo que seguidamente vamos a tocar para desde este modo entrarnos a mirar la red actual y la red de diferentes, coloquémoslo, contextos o localidades, por decirlo de una manera coloquial. Al hablar de la metodología para el fortalecimiento organizacional, en este sentido se dio inicio a una investigación sobre el tema de redes, lo cual lo enfocaron a desarrollar diferentes conceptos y teorías que permitieran que la red tenga mayor claridad sobre las dinámicas en desarrollo, en donde se elaboraban talleres con cada una de las redes regionales y ¿por qué no departamentales? Con el fin de fortalecer la red como estructura, junto con metodologías de seguimiento y obviamente de evaluación sobre el análisis de redes y percepciones sociales. El valor de los resultados de este trabajo y la prueba de la eficiencia de los mismos se pueden evidenciar en la medida que al visualizar las relaciones existentes, sus vínculos, sus posiciones, se puede hacer o se pudo haber hecho un análisis de las distintas estructuras, unas que no eran evidentes y otras que eran muy marcadas como núcleos del proceso. Al hablar de las diferentes redes, iniciemos hablando de la red actual. La red actual, lo que más sobresale, además de la centralidad que tiene, fue el hecho de cómo los actores que hacen las veces de centro de poder pueden cambiar sus dinámicas y su ejercicio diario, dependiendo si provienen del sector público o privado. Adicionando a lo que ya veníamos hablando, vale la pena resaltar cómo todos los miembros de la red actual tienen jerarquías reconocidas en cuanto a coordinación de los diferentes procesos y manejos del discurso conceptual. Pasemos a la red Costa Caribe. La red ideal debería ser la combinación entre una red tridimensional y una especie de red central. Porque siempre hay que tratar de manejar toda la información para que no llegue fragmentada, sino que por el contrario, se reparta de manera uniforme entre los mismos. Cuando hablemos de la red Orinoquía, existe un actor dominante que maneja toda la información. Este actor tiene un liderazgo muy marcado, muy centrado en su estructura y toma decisiones. Este actor pertenece a uno de los programas que ha venido apoyando los problemas de la red en términos de recursos. La metodología de análisis de redes se decide tomar el análisis de redes porque es una metodología de investigación social que permite o trasciende a la observación de las redes sociales desde una perspectiva estructural. Además, por su aplicación práctica y exitosa en campos como el desarrollo organizacional, difusión de la información, mercados de trabajo, movimientos sociales, etc., se ha venido convirtiendo el análisis de redes en uno de los avances más importantes en el desarrollo institucional para el sector rural en Colombia, en los cuales se identifican diferentes componentes en
en su análisis. Los diferentes componentes del análisis que mencionábamos anteriormente se encuentran los actores, los medios de comunicación y unas reglas de juego. Estos tres componentes tienen que estar trazados a la hora de hacer la lectura del estudio bajo unos principios de análisis que se tuvieron en cuenta a la hora de aplicar el estudio y evaluarlo. En donde se tuvo en cuenta que dentro de la metodología se utilizaran dos tipos de herramientas para representar la información. Donde también se tuvo en cuenta que sobre los patrones de relaciones entre las redes, entre los actores de la red país rural, se tenía los sociogramas y 7 matrices. Estas dos herramientas que se tenían con qué fin, con el fin de que se podía graficar, interpretar toda la información que se adquiría, diseñando una encuesta con preguntas pertinentes al proceso de construcción y acción de red. Al mencionar el tema propuesta de un modelo de comunicación masiva para la construcción de ciudadanía en América Latina por Carlos Camacho, él en esta temática presenta la propuesta de un modelo de comunicación masiva, el cual favorece la ciudadanía comunicacional. Entonces iniciamos o nos centramos analizando o como él nos imparte que ésta se establece mediante el vínculo entre la persona y los medios, en donde es llamado la nueva sociedad. Entonces, vamos a tomar un punto de equilibrio, la persona y los medios. La ciudadanía es también el reconocimiento de esta integración, en la cual el ciudadano consume discursos informativos, en este caso noticias, y de opinión como las propagandas o los diferentes medios de opiniones. ¿Por qué hablar hoy de ciudadanía? Es importante resaltar que es urgente la tarea de encarar un trabajo multidisciplinario en la construcción de ciudadanía, desde los diferentes frentes. El trabajo de Carlos Camacho aproxima la labor específica de los medios de comunicación masiva en esta dirección, para lo cual se puede mencionar en diferentes contextos: político, histórico, económico, social. Para lo que entramos a mirar qué es lo que el autor Carlos nos especifica. En los diferentes contextos, en el contexto de política, se observan marcados procesos de autonegación, en los que el otro se siente y percibe como inferior. Es el llamado ciudadano de segunda o tercera clase y desestima su propia identidad cultural. En cuanto al contexto histórico, se ve una modernidad aún inconclusa en la que conviven multiplicidad de sentidos de vida y pluralidad de culturas, en cuyo seno se entrecruzan diferentes lógicas de desarrollo que no logran ser resignificadas y apropiadas por la gente, debido a las diferentes concepciones lejanas y alejadas desde las que fueron pensadas y trasplantadas. Para el contexto económico, Carlos Camacho nos refiere o nos cita a un autor, a unos autores, a Calderón y Lichard, en 1998, en donde ellos mencionan que, paradójicamente, a pesar del crecimiento evidente de la miseria y de la pérdida general de la calidad de vida en muchos aspectos, el debate sobre la pobreza ha quedado relativamente escindido de la discusión sobre la ciudadanía. Desde este punto, la pobreza es una marca de inferioridad, en donde califica al otro como carente, indigno, desprotegido, marginal,
que desconoce al otro culturalmente distinto como sujeto de derechos legítimos y por lo tanto impide la universalización, el reconocimiento y el ejercicio de estos. En el marco social, si bien la democracia ha tenido importantes avances, se percibe un malestar y un deterioro social que repercute en una desconfianza generalizada. Esta situación ocasiona que tal como afirma Put, a mayor desconfianza, menor posibilidad de ciudadanía y por tanto mayor dificultad en consolidar proyectos en perspectiva del desarrollo humano. Al hablar de qué es ciudadanía y cuáles o quiénes son ciudadanos, es importante resaltar que ciudadanía es una categoría sociopolítica, que es el resultado fundamental de un proceso de igualación de las condiciones sociales, que son las igualdades ante la ley, las cuales se constituyen a la base política de la democracia y la condición del hombre moderno, lo cual lo caracteriza por ser una persona con un conjunto de derechos garantizados y protegidos constitucional e institucionalmente por el Estado, y con determinadas responsabilidades. La ciudadanía está compuesta por los derechos constituidos por las libertades básicas: la libertad de la persona, la libertad de propiedad y de contrato, el derecho a la justicia, la libertad de palabra y el pensamiento y acción. A ver, podemos hablar de diferentes ciudadanías. En este momento entremos a mirar la ciudadanía política y la ciudadanía social. La ciudadanía política parte del derecho a participar en el ejercicio del poder y las decisiones políticas. Esto se refiere a elegir y ser elegido. Al hablar de ciudadanía social, se habla sobre las decisiones políticas. Esto es, a elegir y ser elegido, que es la semejanza que se tiene con la ciudadanía política. Se tiene que la ciudadanía social comprende todo lo relacionado con el bienestar. Háblese de educación, de salud, en fin. Y la seguridad económica. Hablemos de empleo. Y que en definitiva permiten a los ciudadanos ejercer sus otros derechos. Desde acá podemos evidenciar que el ser ciudadano no es un estatus cualquiera, o no va enmarcado en la palabra estatus, en ese icono. No. Es lo que se da por el simple hecho de pertenecer a una determinada comunidad política, sino que supone permanentemente formación, voluntad e interés. No hay una manera ideal de ser ciudadano o ejercer la ciudadanía. Al, al referirnos a los rasgos constructivos de la ciudadanía, se puede entender o se puede mencionar que la ciudadanía es igualdad, es tomada de la manera igualdad social y humana. Que la ciudadanía es pertenencia activa, la cual se establece a la medida de que yo como ciudadano, como individuo, hago parte de algo, de una comunidad. La ciudadanía es tomada como una integración social, donde también es visto que es el orden más equitativo en el intercambio comunicativo y el consumo cultural. La ciudadanía se vincula al ejercicio político y de poder, como ya lo hemos venido hablando, y la ciudadanía rescata al individuo y la comunidad de intereses. Desde esta teoría o desde este mensaje, desarrollar la ciudadanía es incidir desde la vida cotidiana en la toma de decisiones y posiciones, por medio de la participación activa
y la asunción responsable de nuestros derechos y nuestros deberes. Por supuesto, las cuales afectan la pertenencia a una comunidad, a la sociedad civil, el cual tiene un propósito, el de desarrollar acciones destinadas a gestar colectivamente el propio destino. Como hablamos anteriormente sobre ciudadanía social y ciudadanía política, también se habla sobre ciudadanía comunicativa, la cual el ejercicio de ciudadanía se entiende como un proceso de aprendizaje al que contribuyen las diferentes instituciones presentes en la sociedad, entre ellas los medios de comunicación. Desde un medio de comunicación siempre se va a construir ciudadanía. Siempre se van a girar, sobre muchas direcciones, pero nombremos dos. La primera, se puede ayudar al fortalecimiento de una ciudadanía activa y participativa. Y como segunda dirección, se puede fomentar una ciudadanía pasiva, vinculada única y explícitamente al consumo. En la ciudadanía comunicativa se establece el vínculo entre la persona y los medios, como principales fuentes de información en lo que llamamos la nueva sociedad. Por lo tanto, la ciudadanía es también el reconocimiento de esa integración en la cual el ciudadano consume diferentes discursos informativos, como son las noticias, y de opinión. Lo hablamos, propagandas o artículos de opiniones, en fin, que circulan en estos a través de un conjunto de procesos de apropiación y uso en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores del uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica. Al hablar del modelo de comunicación para la construcción de ciudadanía, cada vez más los medios masivos de comunicación se han convertido en un lugar estratégico, desde donde se median los discursos de los diferentes actores sociales e instituciones de la sociedad. Muchas veces o en muchas ocasiones esto ocasiona pugnas entre partidos políticos y medios por lo que llamamos la legitimidad social. Este papel mediador de los medios entre los ciudadanos y el Estado o las instituciones u organizaciones provoca el acercamiento, la discusión y la búsqueda mancomunada de soluciones, el surgimiento de movimientos sociales, la definición de identidades culturales, sociales y políticas, la expresión amplia de actores diversos y adicional de las instituciones. Los medios de comunicación popular se proclaman como una de las nuevas instancias de representación de las mayorías latinoamericanas. Hablemos de culturas populares. Las acciones comunicacionales y educativas de estos medios se encaminan en el cambio hacia una sociedad más justa y digna para todos, las cuales van llevada o lo tienen que hacer o lo van haciendo por medio de la promoción de una cultura democrática asentada en la participación, el diálogo y la tolerancia. Al hablar de la democratización de la comunicación, se evidencian varias connotaciones. Se evidencia el suministro de medios más numerosos y más variados a un mayor número de personas, un acceso mayor de público a los medios de comunicación existentes, un intercambio de informaciones en un mayor plano de igualdad y reciprocidad. Hablemos de circulación de doble sentido. La información más abundante procedente de una pluralidad de fuentes que permiten una mayor selección. Siempre, pero siempre, la propuesta del modelo de comunicación masivo
siempre va a estar girando en torno a la participación del individuo. Bueno, después de haber tratado brevemente tres segmentos con las tres temáticas que nos presentan nuestros autores, Marcela Álvarez, Paulo Forni y Carlos Camacho, podemos entrar a deducir o podemos entrar a realizar un análisis extenuante sobre cómo las redes sociales y la construcción social capital van marcando nuestra sociedad. Cómo es la manera que funcionan las redes sociales en Colombia. Y cómo se ha venido aplicando ese modelo de comunicación masiva, llevado a la construcción de una ciudadanía. Pues iniciando o partiendo de que la construcción del capital social, después de conocer todos sus contextos, todos sus conceptos, todo el propósito que tuvo el autor de las redes sociales y comunicación del capital al tratar o al abrir este espacio en la sociedad, es importante tener en cuenta que como ciudadano tenemos diferentes visiones. Que las diferentes visiones se van relacionando con las percepciones que vamos teniendo del entorno en el cual nos desarrollamos como ciudadano, como individuo perteneciente a una organización o a una comunidad. Eh, Hay diferentes, podemos denotar, como lo hablábamos en un inicio, que la capital social tiene diferentes, llamémoslo, eh, tipos, llamémoslo, que se pueden encauzar en tres tipos de capitales, hacia cuál yo como ciudadano estoy dispuesto a encaminarme, a la social, a la de unión, a la de vinculación o a la de aproximación. A mí me importa como ciudadano estar preocupado y tenerle afecto al otro, o me preocupa solo tenerle buena voluntad al otro, pero que solo le tengo buena voluntad al que tiene mis mismos recursos, mis mismas oportunidades. O por qué no ser este capital social de aproximación, en donde tengo esa conciencia de la existencia del otro como individuo de una sociedad, que pertenece a esta sociedad. Es desde esta perspectiva que como ciudadano tengo que empezar a cuestionarme hacia dónde voy a ir encaminado. De otro modo, tenemos que tener en cuenta que la ciudadanía está regida o vive en diferentes contextos. Solo me tiene que importar el contexto en el cual me desarrollo. O voy a dejar de un lado ese contexto rural, el que está apartado de mí, y como no me afecta a mí, uno, individual, no pasa nada. Entonces, es por esto que se empieza, que debemos empezar. Es por esto que se debe empezar a analizar como ciudadano, como persona, a ver si estoy en la capacidad, aunque todas las personas estamos en la capacidad, de hacer parte de un programa donde apoyemos los diferentes procesos de desarrollo, de del desarrollo social, sin importar en qué tipo de contexto esté, si sea social, si sea rural. Eh, Aportar diferentes dinámicas para crear y poder hacer una mejor sociedad. Es importante adicional destacar o sintetizar en los diferentes componentes que hacen del análisis de la red del país o de la red social.
Recordemos que hablábamos de unos actores, de unos medios de comunicación y de unas reglas de juego. Son tres componentes de análisis, tres componentes que van entrelazados el uno del otro, en los cuales los actores, los medios de comunicación y las reglas de juego tienen que irse manejando, se tienen que ir desarrollando de una forma paulatina, para poder surgir o para poder construir y evaluar ese plan de trabajo, ese plan de estudio que se desea. En cuanto a la propuesta del modelo de comunicación masiva, es importante resaltar, como nos lo decía Carlos Camacho, el por qué hablar hoy de ciudadanía. O sea, cuestionarme como ciudadano, ¿por qué se va a hablar de ciudadanía? Pero no es simplemente cuestionarme, es simplemente saber resaltar que la tarea o el papel que juega el ciudadano en la sociedad es importante, pero no es simplemente importante para ser ciudadano y ya, porque recordemos que ser ciudadano conlleva a unos deberes, a unas obligaciones, pero también conlleva a unas responsabilidades. Eh, no, la sociedad debe dejar de llamar al ciudadano eh, o al otro como este ciudadano inferior, no. Todos los ciudadanos tenemos las mismas obligaciones, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y estamos regidos bajo unos mismos contextos, eh, en los cuales somos los encargados de hacernos partícipes en las decisiones de cualquier índole. Eh, en cuanto a los modelos de comunicación, recordemos que la estrategia que se maneja en cuanto a los diferentes actores, siempre debemos hacernos ciudadanos activos para la toma de decisiones, para llegar a hacer mediaciones, para solo con una causa, solo con un fin, de hacer una sociedad más justa, más equitativa y más responsable. Mil gracias.